Hola, ¿qué tal? Soy Héctor Quinteros. Hoy vamos a conversar acerca del libro de Éxodo, el libro número 2 del Antiguo Testamento de la Biblia cristiana, el segundo libro del Pentateuco, un libro atribuido al patriarca Moisés, un libro que nos muestra al pueblo de Israel desde la esclavitud en Egipto, el llamamiento de Dios a Moisés para sacar al pueblo de la tierra de Egipto y llevarlo a la tierra prometida, la entrega de los 10 mandamientos. Vemos la protección, la provisión, el sustento de Dios hacia su pueblo y cómo éste transforma a un pueblo esclavo en un pueblo libre, con reglas, con leyes, con mandamientos. Así que acompáñenme, vamos a estudiar el libro de Éxodo. La estructura del libro de Éxodo. El Éxodo es el segundo libro de la Biblia y forma parte del Pentateuco, como ya lo mencioné. Es atribuido tradicionalmente a Moisés, narra la salida de los israelitas desde Egipto y su viaje hacia la tierra prometida. No olvidemos que el libro de Génesis termina cuando José muere luego de dejar al pueblo de Israel establecido en tierra de Egipto, eh, siendo provisto de alimento durante estos 7 años que Dios le había mostrado a Faraón que iba a haber hambre en la tierra. Dios prepara todo esto y pone a José en un puesto de honra para poder así cumplir el propósito de sustentar a su pueblo. El propósito de este libro es mostrar el amor de Dios por su pueblo. A través de la liberación de este, también nos muestra cómo Dios establece el pacto con el pueblo de Israel, haciendo de él su nación, su pueblo escogido, y también entregándole los mandamientos, las leyes y los estatutos, las fiestas que estos debían celebrar, la forma en que debían hacerlo, cómo debían conducirse delante de Dios. Temas principales que vemos dentro del libro de Éxodo son la liberación y la redención. Vemos cómo Dios saca al pueblo de la opresión de Egipto y lo lleva a tierra de libertad, lo lleva a la tierra prometida. Vemos también pacto de parte de Dios con el pueblo de Israel, dándole su ley, dándole sus mandamientos, normas morales y espirituales con las cuales el pueblo debía conducirse delante de Dios. También vemos cómo la presencia de Dios mismo desciende cuando Dios ordena la construcción del tabernáculo, del arca del testimonio, y su gloria llena el templo, dando a entender al pueblo de que Dios iba a estar con ellos. También vemos que la fidelidad y la adoración a Dios van de la mano, donde podemos ver la historia del becerro de oro, donde el pueblo, a pesar de que Dios se les manifiesta en el monte de Sinaí, el pueblo aún así en su idolatría que traía acarreada desde Egipto, crea un becerro y comienza a adorarle. Pero vemos también que Dios, a pesar de la maldad, del pecado de este pueblo, aún les ama y les enseña y les guía, dándole a entender de que es sumamente importante la fidelidad de parte del pueblo para con Dios, porque Dios cumpliría sus promesas siempre y cuando ellos obedezcan. Comienza toda esta historia con un pueblo siendo oprimido por Egipto. Ya había muerto el faraón que había puesto a José como segundo al mando del reino de Egipto. Muere este faraón y el faraón que se levanta se da cuenta de que el pueblo de Israel comienza a crecer en número y toma la determinación de ponerlos a trabajar en esclavitud, de fin de que no se subleven, no se rebelen contra él y caigan en una anarquía y sea perjudicial para Egipto. Pero el pueblo de Israel no tenía esa intención. El pueblo de Israel sabía y había una promesa de parte de José que ellos
tras 400 años Dios les iba a visitar. Faraón también toma medidas con relación al crecimiento de la cantidad de personas en el pueblo de Israel, que toma la determinación de matar a todo varón que nace, ordenándole a las parteras decirles que el varón que nazca ellas debían matarlos antes de que naciera. Pero las parteras, temerosas de Dios, lo que hacen es mentir al faraón diciéndole de que las mujeres israelitas eran mujeres fuertes y que cuando ellas acudían a el parto, ellas ya habían dado a luz. Pero vemos al faraón intentando de alguna manera detener el crecimiento del pueblo de Israel. De todos estos niños, hubo uno en particular que se salvó, pero se salvó porque sus padres lo protegieron, escondiéndolo en una canasta, eh, pintada o sellada con brea, la cual echaron en el río Nilo, y la madre, de la hermana, perdón, persiguiéndolo durante el trayecto en el río, se percata de que la hija del rey tiene el canasto, tiene al niño, decide adoptarlo y ella inteligentemente le dice, te voy a traer una mujer para que te lo críe, para que lo amamante, y trae a la propia madre de Moisés. Moisés, cuyo nombre significa rescatado de las aguas o sacado de las aguas, es un hombre que Dios comienza a educar, a pesar de vivir con los hebreos, su madre le inculca y le enseña que él es un hebreo, a pesar de que vivía con los egipcios. Cuando Moisés crece y él, entendiendo que era un israelita, que era un hebreo, se percata de una situación en la que un soldado egipcio está agrediendo a un esclavo israelita, por lo que decide ir en ayuda y salvar a este hermano hebreo, pero mata al egipcio. Luego de esto, en una segunda ocasión, él ve a dos hebreos, a dos israelitas discutiendo entre ellos y intenta hacer mediación entre ambos, pero uno de ellos le dice, ¿qué vas a hacer? ¿Nos vas a matar como mataste al egipcio? Por lo tanto, Moisés se da cuenta de que lo que él había hecho no había quedado en secreto, sino que ya se sabía que él había matado a un egipcio, por lo que decide huir para que no fuese muerto por el faraón. Entre eso, Moisés conoce a su esposa, cuida las ovejas de su suegro, y mientras está cuidando las ovejas de su suegro, se da cuenta de que en un monte hay una zarza que arde pero que no se consume. Moisés toma la decisión de ir a ver qué es lo que es y es ahí donde Dios se revela, se le aparece en la zarza ardiente, le dice, Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar en el que tú estás es tierra santa. Moisés entiende que está hablando con Dios y Dios le da la orden de libertar al pueblo. Moisés le dice, ¿en nombre de quién voy a ir? ¿Qué le voy a decir al pueblo cuando el pueblo me pregunte quién es ese Dios el cual tú dices que nos va a libertar? Y es ahí donde Dios pronuncia su nombre por primera vez. El nombre que se conoce como el tetragramatón, Yod Hei Bab Hei, que son letras hebreas, que se traducen normalmente como yo soy el que soy. El Dios eterno, todopoderoso, se manifiesta a Moisés para darle la orden de sacar a su pueblo de Egipto. Le da las instrucciones, le entrega dones, señales con las cuales él va a ir a Faraón y le va a decir que Dios dice, deja ir a mi pueblo. Junto con su hermano Aarón, van donde el faraón a cumplir esta misión. Ahora, esta misión no fue nada fácil porque Faraón era un hombre orgulloso y de un corazón duro. Un hombre que a pesar de que Moisés le
manifiesta las plagas que podemos ver acá, el agua convertida en sangre, las ranas, los piojos, las moscas, las pestes en el ganado, las úlceras, el granizo, las langostas, la oscuridad en la tierra de Egipto, la muerte de los primogénitos, no logró convencer a Faraón de que dejara ir al pueblo de Israel para que adorase a Dios, hasta la última plaga en la cual mueren los primogénitos. Dios envía la muerte a los primogénitos de el pueblo de Egipto, no sin darle previamente las instrucciones al pueblo de Israel para evitar que la muerte pasara por sus hogares. Pero Moisés estuvo tiempo invertido en que Faraón pudiese entender, aceptar y autorizar al pueblo de Israel a que pudiese salir de ahí para adorar a Dios. ¿Qué significaban estas plagas? ¿Por qué tanta plaga de granizo, tanta plaga de moscas, tanta plaga de oscuridad? Primero que todo, entender que esto era un juicio, en cierta forma, de parte de Dios para el pueblo egipcio, para el faraón, por el trato que estaban dándole al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y a su vez también Dios estaba mostrando su poder, su autoridad, su soberanía con relación a los otros dioses, con relación a los dioses egipcios. Se dice que cada una de las plagas atacaba de manera directa el orgullo, si se puede decir así, de cada uno de los dioses de la tierra de Egipto. También es una forma en la que Dios utiliza para libertar al pueblo de Dios, para que Faraón dejase ir a los israelitas. Con la primera muestra de señal donde la vara de Aarón se convierte en una serpiente, Dios quería mostrarle a Faraón de que no estaba hablando con cualquier persona, pero el corazón duro de Faraón hizo de que sus magos hicieran lo mismo que hizo Moisés. De tal manera que Dios tuvo que ir una tras otra de las plagas para demostrarle a Faraón de que lo que Dios estaba pidiendo era en serio. Él estaba pidiendo, deja ir a mi pueblo. La protección de Dios también muestra estas plagas. Dios está con su pueblo. Dios no deja desamparado a su pueblo. Si bien es cierto, en un periodo de 400 años aproximadamente, Dios guarda silencio mientras el pueblo está siendo esclavo de Egipto, pero Él determina en su tiempo intervenir, escuchar las oraciones del pueblo e ir en auxilio de estos para libertarlos y llevarlos a la tierra prometida, tierra que le prometió en el principio a Abraham, al cual le dijo que le iba a dar una tierra y que su descendencia sería como las estrellas de los cielos, como la arena del mar. Por lo tanto, Dios muestra también protección para su pueblo, enfrentando a Egipto, pero a su vez cuidándolo de las plagas, porque cada una de las plagas que Dios envía no toca al pueblo de Israel, no toca el sector en el cual estaba el pueblo de Israel, solamente ataca el pueblo de Egipto. Una vez que pasan todas estas plagas, vemos como el faraón, tras la muerte de su primogénito, toma la decisión de dejar ir al pueblo de Israel. Lo deja, le dice y es más, da a entender el texto de que Faraón y el pueblo de Egipto echan a los israelitas de la tierra. Es como que les dicen, lárguense de aquí, váyanse de aquí. Por lo tanto, el pueblo de Israel comienza su peregrinación hacia la tierra prometida en el Éxodo, eh, donde después de la 10ª plaga, como decía, la muerte de los primogénitos, el faraón finalmente accede a dejar ir a los israelitas. Dios, antes de enviar la 10ª plaga, instituye la Pascua. La Pascua, que es una ceremonia, una cena en la cual los israelitas debían el día 10 de Nisan tomar un cordero según la cantidad de personas que vivían en esa casa. Si no eran capaces de comerse un cordero, ellos tenían que hablar con su vecino, ponerse de acuerdo,
tomar el día 10 un cordero, cuidarlo, guardarlo hasta el día 14 de Nisán, entre las 2 tardes, dice la escritura, o sea, entre las 12 del día y las 3 de la tarde, él debía ser sacrificado, debía ser cocinado y comido en la noche como una cena en su totalidad. No podía quedar absolutamente nada y lo que quedase de él debía ser quemado y vuelto ceniza. Esto debía comerse, dice, ceñidos vuestros lomos, dice Dios. O sea, ellos tenían que estar vestidos, listos para, porque Dios sabía que en ese momento iba a ir la muerte de los primogénitos y ellos iban a tener que salir rápido de ahí. Dios le dice que como símbolo de protección de sus familias debían pintar los dinteles de la casa con la sangre del cordero, símbolo de Jesucristo, de su muerte, que miles de años después se iba a manifestar a toda la humanidad, pero en aquel entonces era un simbolismo donde el pueblo de Israel pintaba los dinteles de su casa, protegiendo con la sangre del cordero sus vidas. Hoy en día nosotros somos salvos por la sangre del Cordero de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al quitar el pecado del mundo, el pecado de mi vida, lo que hace es salvarme de la muerte eterna. Por lo tanto, instaura la Pascua. Los israelitas celebran la Pascua con panes sin levadura y Faraón, tras la muerte de los primogénitos, como lo mencioné, los deja ir. Pero cuando el pueblo de Israel se iba, Faraón se arrepiente y toma la decisión de perseguirlo. Pero Dios, que estaba con su pueblo, decide abrirles el mar rojo para que crucen en seco, pero cuando los egipcios, iban tras ellos cruzando el mar, Dios hace que las aguas se junten nuevamente, muriendo soldados egipcios en las aguas, porque Dios estaba al cuidado de su pueblo. Luego de esto comienza el viaje de Israel por el desierto. Dios en distintas ocasiones es eh, tentado por el pueblo, es cuestionado por el pueblo, es criticado por el pueblo. Momentos como por ejemplo cuando pasaron hambre y reclamaban porque en Egipto tenían pan, tenían carne, Dios les había dado el maná del cielo, pero ellos no, ya estaban cansados del maná, querían comer algo más sólido, Dios les provee codornices para que ellos puedan alimentarse. También reclamaron porque tenían sed, porque no tenían agua, y Dios les provee agua de una roca. Dios también los preserva de la guerra cuando tienen esta batalla con Abimelech, donde Moisés alzaba sus brazos y mientras Moisés tenía sus brazos en alto, el pueblo prevalecía, pero cuando Moisés decaía en sus manos del cansancio, entonces el pueblo era vencido por Amalek. Entonces Aarón y Ur se ponen uno al lado de Moisés, ponen una roca para que Moisés se siente y ellos levantan sus manos para ayudarle a ganar la batalla al pueblo de Israel. Ahí hay un símbolo muy importante porque tenemos la roca en la cual Moisés se sienta, dándonos a entender que la ley, Moisés, se sienta en el fundamento que es Cristo. Cristo es la roca que sostiene. Por lo tanto, hay un simbolismo importante en ese relato que nos enseña que la ley de Dios está sustentada en Cristo. Podríamos decir que va de la mano, que es junto, no es separado. No es decir, la ley acá, Cristo acá. No, Cristo dijo, yo no vengo a abolir la ley, sino a cumplirla, a darle su pleno cumplimiento, para que ustedes entiendan y aprendan cómo se debe guardar la ley de Dios. También hay un momento en el cual Jetro, el suegro de Moisés, lo visita y se da cuenta de que Moisés está asumiendo toda la responsabilidad administrativa
como podríamos llamarlo en nuestros tiempos, del pueblo de Israel. Era la única persona que tomaba decisiones frente a los conflictos que se producían dentro del pueblo y lo aconseja diciéndole, es necesario que tú pongas personas idóneas, sabias, entendidas para gobernar sobre 10, sobre 50, sobre 100, sobre miles y que cualquier conflicto mayor o difícil de resolver, te lo traigan a ti. Ya te digan, Moisés, sabe, está pasando esto y nosotros ya no sabemos cómo resolverlo, por favor intercede tú, pero debes delegar responsabilidad a personas capacitadas para poder hacerlo. Y Moisés toma el consejo de Jetro y lo aplica en el pueblo de Israel, estableciendo personas que administran o gobiernan sobre 10, 50, 100, miles de personas. En este viaje llegan al Monte Sinaí donde Dios le entrega el pacto. Dios prepara primero al pueblo, le dice que se preparen durante 3 días, 2 días que ayunen, que se laven, que se preparen, porque el tercer día Dios iba a descender en gloria y majestad al monte y les iba a hacer entrega de su ley. Iba a hacer pacto con el pueblo, por lo tanto debían estar preparados. Dios se manifiesta en el monte de una manera gloriosa, con truenos y relámpagos, una voz estruendosa con la cual comienza a entregarle los mandamientos al pueblo de Israel. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, no te inclinarás a ella. Guarda el día de reposo. eh, no codicies, no adulteres, no mientas, no mates, no robes. Pero llegó un punto en que el pueblo de Israel tuvo tanto miedo de la voz estruendosa de Dios, de su gloria, de su poder, de su majestad, que envió a Moisés y le dijo, mira Moisés, ¿sabes qué? Ve tú intercede por nosotros. Dios te va a entregar a ti los mandamientos, las leyes y después tú nos transmites a nosotros, pero nosotros ya no queremos oír más voz de Dios porque tenemos miedo de ser destruidos por el poder de Dios. Por lo tanto, Moisés asciende al monte donde Dios le entrega las tablas de la ley, tablas de piedra escritas por ambos lados, con el dedo de Dios, donde Dios le entrega las leyes, reglamentos sociales, reglas de santidad, le entrega el manual de cómo construir el tabernáculo, le entrega cómo hacerle la ropa al sacerdocio, cómo debían conducirse, qué hacer, qué no hacer, qué comer. Y, eh, pero este pueblo pecador, no olvidándose de su vida de Egipto, le pide a Aarón que haga un becerro de oro y comienzan a adorarle. Y es curioso leer en la palabra que dice, Aarón luego que hace el becerro de oro le dice al pueblo de Israel, mañana será fiesta para Jehová. En su intención egoísta, o sea, de ignorancia, el pueblo de Israel quería adorar a Dios a través del becerro, quería adorar a Jehová a través del becerro, porque decía, este Moisés que subió al monte no ha bajado. Por lo tanto, no sabemos si está vivo o si está muerto. Se crearon un intermedio, un mediador entre Dios y los hombres, un becerro al cual comenzaron a adorar. Pero Dios que estaba con Moisés en el monte le dice, eh, baja porque tu pueblo, y es curioso es leer que Dios dice, tu pueblo, le dice a Moisés, no dice mi pueblo, porque el pueblo de Dios se entiende que debe adorar solamente a su Dios. Pero le dice a Moisés, baja porque tu pueblo ha pecado contra mí, está adorando un becerro de oro, y Moisés baja en su ira y en su enojo, rompe las tablas de la ley, hace que las que el pueblo de Israel queme el becerro de oro a tal punto de que lo muele al polvo y hace, si no me equivoco, que se lo beban. Luego dice que él sube a Dios para clamar por el pueblo y pedir que Dios les perdone. Luego le entrega de nuevamente Dios a Moisés las tablas, pero en este caso le dice, lábrate 2 tablas como las anteriores
y escribiré en ellas todo lo que yo te dije en las dos primeras. Luego de todo esto, el pueblo de Israel confirma el pacto con Dios, después de que Moisés le entrega la ley de Dios al pueblo de Israel. La confirma a través de sacrificios y de aspersión de la sangre hacia el pueblo. En la construcción del tabernáculo, luego de esto, luego del Sinaí, Dios le entrega la orden a Moisés de que tiene que hacer un tabernáculo porque él va a habitar con su pueblo, y este tabernáculo tenía características que debían ser cumplidas. Dios se las muestra a Moisés en el monte, y Moisés la transmite al pueblo para que lo cree, para que lo fabrique. Y el propósito del tabernáculo era una morada móvil para Dios, porque el pueblo estaba camino a la tierra prometida. Por lo tanto, Dios necesitaba que hubiese un tabernáculo, un lugar donde Él descendiera para que el pueblo pudiera ir a adorar, para que fuera a entregar sacrificio, para que eh, ellos supieran que Dios estaba con ellos al ver su presencia descender. El mobiliario que contenía el tabernáculo de reunión era el arca de la alianza, la mesa de los panes de la proposición, el candelabro, la menorá o el candelabro de 7 brazos, también conocido, el altar del incienso, el altar del holocausto, el lavacro de bronce, eran parte del mobiliario que tenía el tabernáculo. Acá podemos ver una imagen del tabernáculo. Podemos ver que en el comienzo tenemos a la puerta, la única puerta que hoy en día entendemos nosotros que es símbolo de nuestro Señor Jesucristo, porque dice que yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el camino, yo soy la verdad. Ninguno viene al Padre, o sea, ninguno es capaz de atravesar hacia el atrio, hacia el lugar santo o incluso al lugar santísimo, si no es por mí. Luego de esto tenemos el altar de bronce donde se generaba el sacrificio. Toda persona que entra a la presencia de Dios tiene que sacrificar su vida. Dice el apóstol Pablo que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable. Es culto racional. Por lo tanto, entendamos que al entrar a la presencia de Dios tenemos que ir entendiendo de que debemos dejar nuestra vida pasada. Tenemos que hacer morir el viejo hombre. Está la fuente en el número 13, en donde el sacerdote o los sacerdotes se lavaban antes de entrar al lugar santo, antes de oficiar en el lugar santo. Dentro del lugar santo habían utensilios que habían sido creados también para la adoración a Dios. Eh, tenemos la menorá, como bien mencioné, son un candelabro con 7 brazos, o sea, con 6 brazos que emergían de una columna, que en total eran 7 lámparas que se encendían, 7 el número que simboliza la perfección de Dios, la luz que simboliza la verdad, el aceite que es símbolo del Espíritu Santo, y de la palabra de nuestro Dios, los panes de la proposición que eran cambiados antes del Shabbat, eran cambiados los panes de la proposición, eran 12 panes representativos de las 12 tribus, pero son a su vez también representativos de Jesucristo que dijo, yo soy el pan del cielo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Eh, estaban sobre una mesa en dos grupos de 6 unidades cada uno, era pan sin levadura, esto simboliza que es pan sin pecado, la levadura se simboliza como el pecado, tenemos el símbolo de las 12 tribus que debían estar en santidad delante de Dios. También tenemos el altar del incienso, que estaba antes de la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ese altar del incienso tenía el simbolismo de las oraciones que el pueblo hacía o que los justos hacen delante de Dios. Teníamos el velo, que simboliza la separación entre lo divino y lo humano, la separación entre Dios y el hombre por causa del pecado.
es lo que sucedió de forma física en el huerto de Edén cuando Dios saca a Adán y Eva y los expulsa del huerto para no, que ellos no estuvieran en presencia de Dios. Dios los saca de ahí, los saca de ese lugar perfecto creado para que Dios habitara con el hombre y la mujer sin pecado. Pero dado el pecado, estos fueron expulsados. Eso simboliza el velo que tenía el templo. Solamente podía entrar al lugar santísimo el sumo sacerdote una vez al año para oficiar sacrificio delante de Jehová por la expiación de todos los pecados del pueblo de Israel, el perdón llamado fiesta del Yom Kippur, la cual era una vez al año y era una celebración, era una fiesta donde el sumo sacerdote debía prepararse espiritual, físicamente, porque de tener un pecado no confesado en su vida delante de Dios, este podía ser muerto. Es por eso que la vestimenta del sumo sacerdote contenía unas campanillas en la parte baja, porque en caso de que esas campanillas dejaran de sonar, era sinónimo de que el sumo sacerdote había sido muerto por la gloria de Dios. De tal forma era que entraban amarrados para que en caso de que las campanillas dejaran de sonar, quienes estaban en el lugar santo o fuera del lugar santo entendieran de que el sumo sacerdote había muerto y que había que sacarlo con el cordel. Dentro del lugar santísimo estaba el arca del testimonio o el arca del pacto. Dentro del arca del pacto estaba la ley de Dios que había sido escrita por Moisés en reemplazo de las que él había quebrado. También está la vara de Aarón que reverdeció. También estaba una porción del maná. Y esta estaba cubierta por el propiciatorio. Propiciatorio que representa el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo que cubre nuestros pecados, que nos cubre. El propiciatorio simboliza el cubrimiento de la humanidad, donde habían dos querubines mirando hacia abajo, hacia el libro de la ley, y era el lugar donde la gloria de Dios descendía. Allí descendía Dios mismo en su gloria y majestad para hablarle a Moisés, al sumo sacerdote o al pueblo. Acá tenemos la vestimenta del sacerdocio, del sumo sacerdote también. Tenemos la mitra, que es el sombrero. Esa mitra tenía una lámina de oro en la frente que decía Santidad a Jehová. También en la vestimenta tenemos en los hombros dos piedras, bien digo, de ónice. Tenemos acá en el pectoral una tabla con 12 piedras, una placa, mejor dicho, de 12 piedras de oro que representaba cada una de las tribus. Cada piedra era de un material diferente. También estaba el Urim y el Tumim, que era una manera en la que el pueblo podía tomar decisiones, en ciertas, consultar a Dios por ciertas situaciones. Estaba el Urim y el Tumim, donde Dios decía sí o no. El Efod, que era lo que estaba sobre el manto azul. Eh, el cinto con el cual ellos se ceñían las vestiduras, una túnica blanca que estaba por debajo del manto azul, y las granadas, formas de granadas, figuritas de granadas y campanillas que eran las que mencioné antes, las cuales sonaban cuando el sumo sacerdote estaba dentro del lugar santísimo oficiando el sacrificio de Yom Kippur ante Dios. Cuando estos dejaban de sonar, era una alerta para quienes estaban afuera que les indicaba que el sumo sacerdote no había sido aceptado por Dios ni su sacrificio, el cual había fallecido. El diseño del tabernáculo, su estructura era hecha de tablas de madera de acacia, recubiertas de oro, con cortinas de lino y pieles. Las divisiones que tenía este tabernáculo era el lugar del santo, lugar santísimo, que tenían una separación por el velo, pero por fuera era conocido como el atrio o el patio exterior, donde estaba el altar del holocausto y el lavacro.
Con relación al incidente del becerro de oro que había mencionado anteriormente, este sucede mientras Moisés está en el monte. Los israelitas hacen un becerro de oro y lo adoran. Ya lo había mencionado. Eh, Moisés, en su ira por el pecado cometido por Israel, rompe las tablas escritas con el dedo de Dios, pero también sube a interceder por ellos para que Dios les perdone y renueve el pacto que había hecho con ellos. Y luego de esto, en castigo, podría decirse a Moisés, Dios le ordena labrar dos tablas como las anteriores y escribir la ley que él ya le había entregado. Eh, La construcción del templo fue una construcción con contribuciones voluntarias. Dios, a través de Moisés, le pide al pueblo que ellos ofrenden los materiales. A tal punto era que fue tanto lo que el pueblo ofrendó que Moisés tuvo que decirle que ya no ofrendaran más, porque ya tenían todo lo necesario para la construcción del templo. Esta supervisión de la construcción estuvo a cargo de Bezalel y Aholiab, que fueron las personas artesanos que Dios llenó de sabiduría y conocimiento para poder llevar a cabo esta construcción. Eh, los planos de la construcción fueron entregados por Dios a Moisés y Moisés, por medio de estas dos personas, que fabrican el tabernáculo tal cual Dios se lo había pedido. Una vez que ya lo terminó, Moisés lo consagra tanto al tabernáculo, los utensilios y los sacerdotes y el sumo sacerdote que era Aarón en aquel entonces. Eh, Luego de que todo esto sucede, de que todo esto es consagrado, la gloria de Dios baja y llena el tabernáculo como una señal de la presencia continua de Dios en medio de su pueblo. Ahora, como conclusión de este libro, podemos mencionar que no solamente narra la liberación física del pueblo de Israel de la esclavitud, sino que también Dios forma de un pueblo esclavo una nación santa y apartada para Él. Eh, las plagas nos muestran el poder de Dios y su justicia. Las pruebas en el desierto nos enseñan la provisión y el cuidado de Dios y que Dios tenía con su pueblo. Y la construcción del tabernáculo establece un medio tangible para el pueblo de Dios, para que éste pudiese entender de que Dios iba a habitar en medio de su pueblo. El pueblo de Israel, el libro del Éxodo culmina con Moisés eh, entregando las indicaciones al pueblo de Israel, poniendo como sustituto de su cargo a Josué, porque luego esto Moisés es retirado a un monte a morir. Moisés logra ver la tierra prometida, pero no entra. Y Dios le dice también de que la generación que iba con él en el desierto tampoco entraría. Pasan 40 años aproximadamente entre que el pueblo de Dios sale de Egipto e ingresa a la tierra prometida. Por lo tanto, este libro nos muestra todas estas maravillas de lo que Dios hace desde el momento en que libera al pueblo de Israel de Egipto hasta que les muestra de cierta manera el lugar al donde los lleva. Pero esa generación que venía contaminada con Egipto no logra entrar. Eso es un poco resumen de la estructura del libro del Éxodo, de lo que este libro contiene. Un hermoso libro, maravillosas enseñanzas que podemos rescatar y espero que se haya entendido, que Dios les bendiga y la paz de Dios con cada uno de ustedes.